a todos los que están aquí, también los que nos ven a través de la internet. Les agradecemos mucho su presencia. Hoy, para proseguir con este ciclo de pláticas, platicando con los libros y los autores. La idea de, ya lo he dicho varias veces, y lo repito, pues, es que justamente conozcan a nuestros profesores, sus áreas de interés, y sepan también cómo se hace un libro y todo el proceso que hay detrás de eso, ¿no? Esto es importante. También a través de este tipo de actividades ustedes también pueden ir conociendo otros lados de la actividad académica y les puede ser útil también a nuestros estudiantes en su proceso de formación. En esta ocasión nos acompaña la doctora Laura Ortiz Bobadilla, una reconocida investigadora mexicana y que trabaja en el IMATE. Es una súper especialista en el área de ecuaciones diferenciales. Lo digo de forma muy general, pero en particular trabaja en cuestiones de foliaciones, eh, perturbaciones de sistemas dinámicos, etcétera. Y es un área pues muy rica, tanto dentro de la matemática como por pues es una de las herramientas principales en el estudio científico de la naturaleza. Pues muchas gracias, Laura, y pues te dejo. Hoy nos va a dar la plática sobre su libro Una ventana al mundo de las ecuaciones diferenciales. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias, siempre tan clara. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias, que siempre la llevamos muy adentro, muy querida siempre esta facultad. La idea de hoy, como lo mencionaba Manuel, es hablarles sobre el libro que hicimos entre cuatro autores, y mi intención es dar un hilo conductor sobre el libro, ¿no? Cómo lo fuimos trazando, y el reto es contarles lo más posible. Entonces, la idea a seguir es que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, el punto significa derivada con respecto del tiempo. X es una variable que puede ser unidimensional o multidimensional, y tenemos un campo vectorial. ¿Qué estaríamos entendiendo por eso? La X la tenemos en un abierto. Podemos pensar en Rn. En general voy a estar pensando en dimensión 2, pero bueno, la planteamos así. ¿Y qué es tener una ecuación diferencial? Significa que tenemos en cada punto de U, tenemos vectores. Si tenemos aquí el punto P, esto será el vector BP. Aquí el punto X, esto será el vector BX. B se mueve de manera diferenciable con respecto a la variable X, y pediremos siempre que sea mínimamente de clase C1, ¿no? O sea, continuamente diferenciable. Y entonces tenemos una asignación de punto vector, ¿no? Y nosotros queremos resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial significa el poder dar una transformación que va a ser de t en los reales, y que va a asignar algún punto P, una curva va a pasar por ese punto,
y va a haber una curva que pasa por ese punto y que se adapta al campo vectorial. ¿Qué quiero decir cuando digo que se adapta? Quiero decir que phi de TP es tal que en algún tiempo, voy a pensar en el tiempo igual a 0, pasa por P, y por otro lado, su derivada con respecto del tiempo, ¿no? Si sacamos la derivada y evaluamos en TP, esto no es otra cosa que el vector que nos decía el campo vectorial en el punto. Eso es encontrar una solución de la ecuación diferencial. Entonces, si estamos recorriendo la curva y tomamos la derivada de esta curva con respecto de t, pues iremos teniendo justamente los vectores en cada punto que nos fue marcando el campo vectorial. Eso es resolver la ecuación diferencial. Ahora, nosotros podemos pensar en la ecuación diferencial más sencilla, x punto igual a ax, ¿no? Es una ecuación con x en R, una ecuación lineal, a es un coeficiente, una constante, y una de las primeras cosas que uno aprende es que la solución de una ecuación de este estilo no es otra cosa que la exponencial a t c. Cuando t vale 0, estamos plantados en el punto c, y si la t va corriendo, entonces esto se va recorriendo. ¿Para dónde se recorre? Dependiendo del signo de la A, ¿no? Si es positivo, si es negativo. Y de ahí una vez, bueno, algo que es bastante sorprendente es que una ecuación tan sencilla nos da aplicaciones, ejemplos a fenómenos de la naturaleza, como crecimiento en bacterias, como decaimiento radiactivo, cómo una medicina se puede ir absorbiendo, ¿no? En el cuerpo, y es una ecuación extraordinariamente sencilla y nos dice, nos da mucha información. Ahora, si nosotros queremos ir un poquito más lejos, podríamos pensar en una ecuación diferencial, pero ya en más variables. Voy a pensar x en R2. O sea, el campo vectorial es una matriz de 2 por 2 multiplicada por x. Y en este caso, lo que tenemos, vamos a pensar un caso sencillo, cuando A tiene una forma diagonal, lambda 1, lambda 2. Eso significa que la ecuación la podemos desacoplar y verla como si tuviéramos dos ecuaciones del mismo tipo con x1 y x2, ¿no? Y entonces las soluciones están dadas por exponenciales. En este caso, una de las cosas que uno ve muy pronto es que se tienen comportamientos de las soluciones que son, como en este momento las voy a poner, se les llama retrato de las fases. Eso significa que el tiempo no lo estamos viendo, sino que es tal cual como nosotros vemos un fenómeno. Un fenómeno, si nosotros pusiéramos el tiempo, estamos graficando, pero no estamos graficando, lo que estamos haciendo es viendo cómo sucede el fenómeno en el lugar donde estemos plantados, en el espacio, en el plano o donde quiera que sea. Y eso es lo que estoy dibujando. Aquí sería x1, x2, x1, x2, y podríamos tener cosas de este estilo, ¿no? Que es cuando lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo signo. Si son negativas, entonces tendremos algo así, ¿no? Se dice que este punto, en este punto es donde el campo se anula, se le llama punto singular, y
donde lo que estamos mirando es que las soluciones que no son el punto singular, cualquiera de ellas, si las lambda 1 y lambda 2 son negativas, al paso del tiempo van a dar al punto singular. Y entonces se le llama un nodo atractor. Si tienen signos distintos, bueno, si fueran positivas sería un nodo repulsor. Si tienen signos distintos, lambda 1 y lambda 2, tendríamos cosas de tipo silla, ¿no? Entonces, más o menos en este estilo, una dirección contrae, la otra dirección expande, y esto sería algo de tipo silla, esto sería de tipo nodo, ¿sí? Y estos serían los modelos esencialmente, salvo que yo haga uno de estos elementos, de estos lambda igual a 0, en cuyo caso tendríamos solamente rectas, así, paralelas. Pero lo voy a omitir para quedarme con los que son más relevantes. Y nosotros, con álgebra lineal, sabemos que podemos, esta matriz en forma diagonal es modelo de otros ejemplos donde la matriz no tiene forma diagonal, pero puede ser llevada bajo cambios de coordenadas a una diagonal. Entonces, lo que va a suceder es que en lugar de tener este comportamiento, pues tendremos cosas donde bajo una transformación lineal se nos enchuecaron los ejes, ¿no? Y se nos enchueca un poco el comportamiento, ¿no? Igual acá en la silla, ya no lo pongo. Pero uno también por álgebra lineal sabe que no toda matriz puede llevarse a su forma diagonal. Entonces, si las raíces, aquí se le llaman las raíces del polinomio característico o valores propios de la matriz, son distintas, digamos una arbitraria, los valores propios son distintos, entonces puede llevarse a su forma diagonal. Pero tenemos algunos casos en donde al sacar las raíces del polinomio característico de la matriz A, no nos salen reales, sino que nos salen complejas. Y entonces ya no podemos llamarlas valores propios. Si lo fueran, llegaríamos a una contradicción. Y sería un valor propio es tal que cuando yo le aplico a un vector, obtengo un múltiplo de ese vector, y esta es una dirección propia, este es el valor propio. Ahora imagínense, si este es un vector en R2 y esta es una matriz con coeficientes reales, ¿no? Cualquiera, ya olvídense de la A en forma diagonal, sino cualquiera, y sucede esto es un vector en R2, pero esta es compleja no real. Entonces estamos llegando a algo que no tiene sentido, porque esta matriz con coeficientes reales aplicado a un vector nos da algo real, y este vector multiplicado por este complejo nos da algo que se nos sale del espacio. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Se requiere hacer una complejificación. Y en ese caso, volvemos a tener complejificar el espacio, no es otra cosa más que considerar la misma matriz con coeficientes reales, pero agrandar nuestro espacio vectorial a algo que vive ya en los complejos. Y ahí, nuevamente, si los valores propios son distintos, podemos diagonalizar la matriz y podemos dar una respuesta en los complejos. Nuestro problema es que tenemos que regresar a los reales y no alargo el asunto. El asunto nos dice, bueno, si esta matriz A era una matriz cualquiera con coeficientes reales, A11, A12, A21, A22, después de haber complejificado y regresado a lo real, porque una vez que complejificamos estamos en los complejos, ¿no? Y después que, habiendo resuelto esta
regresamos a los reales, observamos que en el fondo lo que hemos hecho es dar un cambio de coordenadas tal que nuestra matriz puede verse en esas coordenadas como una matriz de la forma A menos B de A. Aquí va por Y1, Y2, y entonces aquí voy a poner Y1 punto, Y2 punto. Entonces, esto es una característica de algo complejo. La presencia de algo complejo se puede ver aquí. Si nosotros multiplicamos esta matriz por este vector, es equivalente a multiplicar A más IB por el vector X más Y. ¿Sí? Si hacen la multiplicación de un lado y del otro, observarán que separando parte real y parte imaginaria, les va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, con esto uno podría ya, salvo el caso de valores propios repetidos, podría dar una clasificación de las ecuaciones lineales, que es lo que hacemos en el libro. Pero, ¿qué sí? Entonces, hay una clasificación lineal, o sea, hay una clasificación lineal para obtener todos los retratos de las fases. En el caso complejo, me estoy saltando, perdón, en el caso complejo lo que tenemos son ya comportamientos que no son de este estilo. Tenemos puntos singulares que se le llaman de tipo foco, o tenemos puntos singulares de tipo céntrico, o sea, órbitas, círculos concéntricos, que si hacemos cambios de coordenadas pueden estar deformes, ¿no? Esto es ya un asunto de álgebra lineal, de cambios lineales de coordenadas. Entonces, eso es por una parte, y una vez hecha la clasificación bajo transformaciones lineales, lo que uno ve es que de paso, después de haber obtenido todas las soluciones y haber, bueno, estoy olvidando la de celda de Jordan, pero ahorita la voy a omitir. Una vez que uno ha hecho la clasificación de las ecuaciones lineales, tiene como regalo las ecuaciones de segundo orden que se ven en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Estas ecuaciones de segundo orden son muy sencillas de llevar una ecuación de este estilo. Lo único que uno tiene que hacer es definir a y, una nueva variable, la vamos a definir como si fuera x punto, ¿no? ¿Sí? X punto, y entonces y punto será x2 punto, pero x2 punto aquí tenemos la relación. Y entonces la voy a escribir, x2 punto, es y2 punto, y ahora de aquí despejo y nos queda menos c sobre a por x menos b sobre a por y. Pero esto no es sino una ecuación lineal de la forma 0,1 menos c sobre a menos b sobre a por xy. Y entonces, si nosotros ya habíamos clasificado a todas las ecuaciones lineales, pues de pasito ya encontramos estas ecuaciones. Más aún, si nosotros, por lo clásico que uno se encuentra en ecuaciones de segundo orden, y sobre todo porque están ligados a fenómenos de la física, ¿no? Es tener aquí lo que se conoce como una fuerza externa, ¿sí? Y entonces,
uno podría decir, uy, ya se nos cayó el chiste. Pues no, porque lo que uno transforma esta ecuación en una ecuación del mismo tipo que puse antes, 0, 1 menos C sobre A menos B sobre A por XY, más un vector 0, ft, y este es un vector que depende de t. Entonces ya estamos saliéndonos del ámbito de ecuaciones lineales, ¿no?, que se llaman homogéneas, a ecuaciones lineales no homogéneas. Pero hay métodos conocidos desde el siglo XIX, trabajaban lo que era variación de parámetros. Y entonces uno puede recurrir a ello, y el único chiste es las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales forman un espacio vectorial, así, las homogéneas. Pero si nosotros ya tenemos una no homogénea, el chiste es ver cómo nos salimos multiplicando en el fondo. Bueno, no voy a decir cómo se sale. El chiste es salirse de ese espacio vectorial e ir a buscar la solución fuera de ese espacio vectorial. Entonces, con eso, en una parte del libro, de hecho son 2 tomos, esto es parte del primer tomo, analizamos este tipo de ecuaciones a bastante detalle, y después nos acercamos a un mundo en donde es un mundo que se hereda de lo siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos una f, una función que sea diferenciable, voy a tomarla en U, un abierto, un dominio de R2, U abierto, con el dominio de R2. Entonces, y vamos a pedir que sea suficientemente diferenciable, lo que llamamos como de clase C2 en U, ¿no? La F que sea de clase C2 en U. Y entonces, asociada a ella, podemos construir una ecuación diferencial x punto igual a f parcial de f con respecto de y punto igual a menos parcial de f con respecto de x. Esta ecuación, ¿qué tiene de especial? Esta ecuación tiene de especial que si nosotros nos fijamos en el vector, en el campo vectorial asociado a ella, b de xy igual a fy menos fx, entonces ese vector resulta ser ortogonal al gradiente. Y hay una noción que no es otra cosa que la derivada de una función en la dirección de un campo vectorial, o bien también llamada como derivada del I, ¿no?, a lo largo de un campo vectorial. Lo que obtenemos nosotros de esta derivada no es otra cosa que fx, fy, y aquí tenemos fy producto punto fy menos fx, ¿no? Y sabemos que esto es 0. Geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que las soluciones de la ecuación diferencial, ¿no?, parametrizan a las curvas de nivel de la función. Entonces, nosotros tenemos nuestro plano, nuestro abierto en el plano, tenemos la función f que va a los reales, ¿no?, y hacemos su gráfica. Hacemos su gráfica. Y nos fijamos en los distintos niveles. Hacemos sus cortes, ¿no? Estos son los reales, ¿no? Aquí van los reales, ¿no? Y hacemos los distintos cortes. Y entonces
lo que nos está saliendo es que las curvas de nivel que viven aquí abajo, ¿no? Lo que obtenemos es que son parametrizadas por la ecuación diferencial. Eso es tener una ecuación que se llama hamiltoniana, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, hay un montón de funciones dos veces, continuamente dos veces diferenciables, y entonces hay un montón de ecuaciones hamiltonianas. Pues resulta que las ecuaciones hamiltonianas son muy pocas en el mundo de las ecuaciones en general, de las ecuaciones diferenciales, pero son muy codiciadas porque justamente esta propiedad que tienen de parametrizar curvas de nivel nos permiten mirar ecuaciones que no son hamiltonianas, pero que son cercanas a ellas. Y entonces eso nos ayuda muchísimo. En este caso estoy diciendo la derivada de f, la derivada direccional de f en la dirección del campo vectorial, la derivada del i, nos da 0 y eso significa que el campo vectorial es tangente a las curvas de nivel, ¿no? Y entonces las soluciones de esta ecuación diferencial parametrizan a estas curvas. Y entonces, bueno, se hace un estudio de estas ecuaciones, pero nos sirve primero para tener ejemplos que no son lineales, ¿no? Pero nos empieza a decir, ay, aguas, se necesita un teorema de existencia y unicidad, ¿no? Aquí se muestra la existencia y unicidad tal cual, y aquí ya uno empieza a sentir un poco de incomodidad con respecto a existirán o no existirán las soluciones y cuándo, ¿no? Lo dejo así. Esta noción de derivada con respecto de una función con respecto a un campo vectorial nos lleva de la mano a otro aspecto del libro, que es el mirar la clasificación topológica de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Voy primero a las lineales. Cuando estamos clasificando ecuaciones lineales, ya hablé, no es que haya dado, pero hablé de la clasificación lineal. Ahora queremos clasificación bajo transformaciones continuas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como más libertad y queremos clasificar estas ecuaciones. Entonces, para hacerlo, la técnica es muy linda. Es una técnica que tiene que ver, me voy a ir a dimensión 3 para un poco ejemplificar, ¿no? Tenemos aquí nuestro R3 y tenemos una ecuación diferencial dada por una matriz multiplicada por un vector, es el campo vectorial. Y lo que nosotros queremos hacer es ver si bajo transformaciones continuas, con inversa continua, ¿no? Bajo homeomorfismos, podemos llevar la ecuación que tengamos aquí de este estilo, definida por esto, a una ecuación más sencilla. Y entonces, ¿cómo se hace esto? H es una transformación continua con inversa continua, son homeomorfismos. Y entonces la idea es la siguiente. La idea es usar nuevamente la derivada del i, pero ahora lo que vamos a hacer es alrededor del punto singular, vamos a considerar una esfera y vamos a pedir que las soluciones
corten a la esfera siempre, ¿no? No haya tangencias a la esfera. Y eso se traduce en decir que la derivada nuevamente direccional del campo vectorial en la dirección de una f muy especial que no es otra que f de x igual a x1, si es una esfera, x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado, ¿no? Igual a constante, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es que esta derivada no sea cero, porque entonces estaríamos hablando de tangencias. Lo que queremos es que siempre apunte hacia adentro. Es la proyección del vector que venga por aquí, tangente a las soluciones, ¿no? Y que esa proyección sea negativa con respecto al gradiente. Y entonces lo que se prueba es que si la parte real de los valores propios o de las raíces del polinomio característico cuando son complejas, ¿no? De lambda j es negativa, entonces las soluciones atraviesan toda esfera es atravesada, ¿no? Entonces, todas las esferas que son concéntricas son atravesadas por las soluciones. Y eso nos permite establecer una relación de aquí a acá con un campo vectorial muy sencillo, que es el campo por rectas, por rayos, ¿no? ¿No? El campo por rayos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Nosotros sabemos que siempre hay un corte y de hecho único. Entonces, para cada punto que yo tome de la solución, siempre voy a cortar una esfera, ¿no? Una esfera fija, puede ser de cualquier radio, y esa la mando con voy para acá, ¿no? Aquí está la solución, y esa me voy con la transformación identidad al mismo punto. ¿Qué punto le voy a asociar a este punto? Ah, pues ahora me voy con el tiempo hacia atrás, y a este punto le asocio este punto. ¿Sí está bien? Entonces, eso nos da una manera de hacer una clasificación mediante transformación continua. Funciona muy bien la transformación salvo en el origen. En el origen es cuando uno puede probar que se echa todo a perder. Ahí es donde se necesita continuo, no se puede diferenciar. Y entonces, esta equivalencia topológica, nos dice algo sorprendente si lo pensamos en dimensión 2, y es que un foco, así espirales, ¿no? Son equivalentes topológicamente a rayos por el origen, ¿no? No es algo que uno se esperaría, ¿no? Entonces, mediante transformaciones continuas, se puede llevar esto acá. Pero lo que sí se necesita es que o bien la parte real sea negativa o bien positiva, se puede probar el mismo teorema para todo positivo, todo negativo, o mezclas positivo y negativo. Ese teorema se puede dar en lineales. Lo que prohibimos es parte real igual a cero. Parte real igual a cero, que son centros, esos los sacamos del teorema, ¿no? Entonces, de la clasificación. ¿Por qué lo menciono? Porque de aquí, de esto que acabo de decir, podemos pasar bastante más lejos, que es poner aquí términos de orden superior en X. O sea, podemos agregarle aquí términos de orden mayor que el lineal, ¿sí? Con R, el grado de lo que estamos poniendo que sea mayor que 1. Entonces ya son términos en X mayores que el lineal, ¿sí? Y
quisiéramos tener un teorema análogo, pero ya es una ecuación no lineal. Entonces, lo que necesitamos hacer es pedir también que apunten las cosas hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Parte real negativa o parte real positiva, pero la equivalencia la vamos a lograr en una vecindad del punto singular. Ya no podemos aspirar a algo global. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial ya no es lineal. Y entonces ya los términos no lineales, cuando nos alejamos del origen, nos podrían generar tangencias. Y eso ya nos echa a perder las cosas, ¿no? Entonces, eso así, muy rápido, pasando muy rápido, pero ese teorema tiene nombre y es el teorema de Grobman-Hartmann. Teorema de Grobman-Hartmann. Entonces, lo que se pide en el teorema, estas técnicas da para todo negativo o todo positivo. Ya para el caso no lineal no podemos mezclar, aunque el teorema original de Grobman-Hartmann sí, la demostración original sí nos permite mezclar. Lo único que nos dice es, quitemos de la parte lineal aquellas raíces del polinomio característico que tengan parte real igual a 0. Esas no las queremos. Esas las vamos a quitar. Y el teorema de Grobman-Hartmann nos dice un campo vectorial en una vecindad del punto singular es topológicamente equivalente a su parte lineal. Eso es todo un teorema, ¿no? Ya si de ahí nosotros queremos usar el que todavía lo simplifica más, pues lo usamos. Si no, pues nos quedamos con la parte lineal nada más. Sigo. Una vez visto el teorema de Grobman-Hartmann con estas técnicas, tenemos en las manos otro resultado que está justo con estas técnicas se puede introducir, que es la noción de estabilidad de Lyapunov. La estabilidad de Lyapunov lo que nos está diciendo es lo siguiente. A ver, voy a borrar. Lo que nosotros queremos saber, distinguimos dos tipos de conjuntos especiales. Unos son los puntos singulares, ¿no? Y otros son las órbitas periódicas. Y entonces, lo que nosotros queremos es mirar si cuando tenemos dos puntos, dado un épsilon, si podemos conseguir una vecindad de un punto tal que podamos asegurar que si hay otro punto metido en esa vecindad, entonces las soluciones se van a mantener al paso del tiempo, ¿sí? Menores que una cierta épsilon, o sea, se van a ir acercando una a la otra, ¿no? Y eventualmente al punto singular. O sea, si podemos garantizar que echando el tiempo hacia adelante vamos a acercarnos tanto como nosotros queramos al punto singular. Estoy aquí volando rápido con las definiciones, pero si nosotros recordamos esto que acabo de decir del teorema de Grobman-Hartmann, ese teorema de Grobman-Hartmann nos dice, hay una manera de decir, estás apuntando para adentro y nunca te sales. Y esa noción del teorema de Grobman-Hartmann, con estas esferas que les había dicho, nos dice, atención, cuando se tiene derivada del campo vectorial en una vecindad del punto singular, a lo largo de una función que podría ser la x cuadrada más y cuadrada, o algo más complicado, pero si sabemos que apunta hacia adentro, ¿no? Entonces, apunta hacia adentro, pero apunta hacia adentro siempre. Entonces, eso nos está diciendo, este punto singular es Lyapunov estable. Más delicado es cuando ya hablamos de órbitas periódicas.
Cuando hablamos de órbitas periódicas, allí ya hay una noción que se llama ciclo límite. Y esa noción es pensar en una órbita periódica, pero que sea aislada de órbitas periódicas. Eso significa que en una vecindad de la órbita periódica dada no hay más órbitas periódicas. Entonces, esto se mira un poquito, se suele representar de esta forma, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí hay un punto singular, lo voy a hacer así un poquito el dibujo muy clásico, ¿no? Que se da y se están aproximando las soluciones a la órbita periódica. Y lo que uno quisiera es repetir esta noción de cuando, dado un punto en la órbita periódica, ¿no? Podemos decir que, dado un punto en una vecindad de ese punto que hemos tomado, ¿no? Se nos mantiene cercano, se nos mantiene cuando fluyen las soluciones. Ya no sé si me salí. No, ahí va. ¿No? Si se nos mantienen cercanas o no, ¿no? O si tenemos un desfase, cuando sí, cuando no. ¿Se van desfasando? ¿No se van desfasando? ¿No? Esa es la noción fina del teorema, perdón, de la estabilidad de Lyapunov de órbitas periódicas. Y para ese problema hay un teorema que se conoce como el teorema de Andronov-Witt. Ese teorema nos da condiciones bajo las cuales sí podemos decir que en efecto hay estabilidad desde el punto de vista de Lyapunov de la órbita periódica. Para llegar a ese teorema, es una parte del libro, lo que tenemos que pasar es por algo que se llama la ecuación de primera variación. ¿Qué es la ecuación de primera variación? Nosotros tenemos una ecuación diferencial y consideramos una nueva ecuación que es la derivada del campo vectorial con respecto a la posición restringida a la órbita periódica. La voy a llamar así, phi, la órbita periódica. Ya la perdí. ¿No? Esta que sea phi. Porque sí. Esta ecuación que se conoce como ecuación de primera variación nos lleva a un lugar no menor, que es, fíjense, esta ecuación es una ecuación lineal en sí, pero con coeficientes que dependen de t, porque la solución periódica depende de t. Y entonces caemos en un lugar terrible, porque ahora los coeficientes de la matriz se mueven con t. Y estas ecuaciones son extraordinariamente difíciles de resolver, salvo cuando la matriz tiene coeficientes periódicos. La solución es periódica. Y entonces estamos en el lugar cómodo. Para este tipo de ecuaciones hay lo que se conoce como teoría de Floquet, que nos dice una ecuación de este estilo siempre la puedes llevar con una transformación periódica a una ecuación de la forma y punto igual a b y, donde b es una matriz con coeficientes constantes. Entonces es una joya. Eso es teoría de Floquet. Teoría de Floquet. Y haciendo eso, lo que uno puede hacer es contestar el problema de la estabilidad de Lyapunov. No lo voy a poner aquí para no saturar, pero contestar el problema de la estabilidad de Lyapunov de una órbita periódica. ¿Cuál es el encanto? Si ustedes recuerdan así de ecuaciones diferenciales, el problema de las ecuaciones diferenciales es que conocer las soluciones explícitas es muy difícil.
los casos lineales, las ecuaciones hamiltonianas, lo que podemos conocer son las curvas de nivel de la función, no necesariamente la parametrización. O sea, el problema se vuelve difícil. Bueno, pues el teorema de Adorno-Witt nos dice, dame información sobre el campo vectorial, dame el campo vectorial, dame la órbita periódica, donde quieres analizar las cosas, y yo te doy condiciones bajo las cuales, punto, o sea, yo te doy condiciones bajo las cuales te puedo decir si es Lyapunov estable o no. Es una joya de teorema, porque lo único que hay que hacer es sacar algo que se llama matriz de monodromía y versus valores propios. O sea, está bastante no es que sea fácil de calcular, pero es muy lindo el resultado, es realmente muy lindo. Pero además, ese teorema de Adorno-Witt nos dice, más aún, si se satisfacen las condiciones, no digo cuáles van a ser, no tiene caso, si se satisfacen las condiciones y le mueves un poquito a los coeficientes, perturbas la ecuación, se sigue cumpliendo la estabilidad de Lyapunov. Entonces, eso es también parte de lo que vemos en el libro. Yo consideraría que es el teorema más rudo, más delicado a demostrar. Y hablando de ciclos límite, permítanme decir, ¿cómo andamos? Hablando de ciclos límite, déjenme hablar de algo, de dos cosas que son importantes. Cuando estamos hablando de un ciclo límite, o sea, una órbita periódica aislada de otras órbitas periódicas, el problema que siempre acaba uno mencionando, sí o sí, es el problema 16 de Hilbert. El problema 16 de Hilbert establece en su segunda parte que si tenemos un polinomio en x y y, una ecuación polinomial en x y y, dada por dos polinomios, ¿no? De grado n, si podemos decir cuántas órbitas, cuántos ciclos límite hay en términos del grado de los polinomios. Entonces, la pregunta es ¿cuántos ciclos límite puede haber? En términos del grado de los polinomios P y Q. Ese problema tiene solución para n igual a 1, ¿no? Que es para los polinomios, ecuaciones lineales, y la respuesta es no hay ciclo límite, ¿no? Para n igual a 2 es un problema abierto. O sea, para polinomios cuadráticos, ¿no? De grado 2, la pregunta está abierta y ampliamente abierta. La han atacado montones de personas y no hay manera, ¿no? de resolver. Entonces, se volvió desde entonces, de hecho antes, en la escuela francesa, estaba con Poincaré, se hablaba también de este asunto de los ciclos límite, y hay algo que se conoce como la transformación de Poincaré. La transformación de Poincaré en dimensión 2 sería poner aquí una transversal, esta no es solución, sino una transversal a una solución conocida, y mirar cómo regresan a esta transversal las soluciones.
Si ustedes se dan cuenta, si esto le llamo gamma, esto me está dando una transformación delta que va de gamma en gamma. Y entonces estamos pasando de un problema continuo a un problema discreto. ¿Sí? Si esto puede ser en una variable o puede ser en más variables, entonces aquí estaríamos teniendo un plano, ¿no? Y algo que uno puede mirar sin mucho problema es que los puntos fijos de esta transformación de Poincaré, ¿no? Son justamente los que corresponden a órbitas periódicas. ¿Está bien? Muchas veces se ve la transformación de Poincaré menos la identidad, y entonces los ceros de esto que acabo de decir, transformación de Poincaré menos la identidad, nos están uno a uno hablando de las órbitas periódicas. Entonces, esa es una herramienta que se usa muchísimo, pero que nos lleva también a mirar asuntos discretos. O sea, ¿qué está pasando con la transformación de Poincaré? Y entonces, si uno aísla un poquito el problema y se va a cosas discretas, podemos también meter la lupa y analizar casos como los que siguen. Si nosotros nos fijamos en transformaciones de una transversal en sí misma, o sea, de gamma en gamma, ¿no? Podríamos tener dinámicas aquí que o bien nos garantizan que hay un punto fijo, o bien nos dicen cuándo hay caos. Entonces, hay un ejemplo un ejercicio, de hecho, muy sencillo en el libro que trae la clave de cuándo podemos decir que hay caos. Pero si hay caos en la transversal, es que hay caos, si ya decimos, bueno, ya analicé la dinámica, ¿no? Aquí, pero ahora la quiero llevar a la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial va a haber también caos, ¿no? Entonces, ese tipo y cuando digo caos, significa, si yo me tomo dos puntos suficientemente cercanos, yo quisiera decir que su tiempo de vida futuro es también cercano. Mentira. Cuando hay caos, las cosas son muy sensibles con respecto a condiciones iniciales. Cosas que eran muy cercanas pueden ir a hacer lo que se les antoje, ¿no? Al paso del tiempo. Y entonces son también de interés. Y ya no me quiero pasar, lo único que quiero decir es que este problema 16 de Hilbert ha sido y sigue siendo muy analizado por actualmente, y una de las personas que lo ha estudiado muy a profundidad es Ilyashenko. Yuri Ilyashenko es un matemático ruso que ha sido muy activo con respecto a este problema, y de hecho, cuando lo planteó Hilbert, hubo un teorema que enunció Dulac de finitud de ciclos límite. Decía, son una cantidad finita, los que sean, pues, ya veremos, pero una cantidad finita. En los 80s, Ilyashenko encontró un error en la prueba de ese teorema de Dulac. Ilyashenko y también Ekal, por su parte, cada uno con su propia teoría. Ilyashenko focalizó dónde estaba el problema y dio una prueba. Dijo, es cierto el teorema va por aquí la demostración. El caso es que, bueno, muy largo, un trabajo muy largo, pero recientemente, o sea, los matemáticos se reunían y discutían sobre esta prueba de Ilyashenko, pero recientemente se encontró el mismísimo Ilyashenko huecos en su demostración. Y entonces actualmente está trabajando en ello. El problema surge en cosas de este estilo, ¿no? Cosas que ya son más complicadas que órbitas periódicas, se les llaman policiclos, y que son unir puntos singulares con soluciones, ¿no? Y perturbar, cuando perturba uno esto, ver si salen o no
ciclos límite. Y en eso está. Es una investigación actual y sí quisiera yo decir que aquí tenemos a Jesús Alberto Palma, que es uno de los coautores del libro, quien ha estado analizando junto con Dmitry Novikov y en comunicación con Ilya Shenko este problema. Para mí es un honor, la verdad, que Jesús esté trabajando en ese problema tan a profundidad y con tanto cuidado. Es algo que está completamente abierto y hay cerros de matemáticos que han analizado el problema. Entonces, algo que no dije, pues es que los autores son Jessica Jauregui Rosas, que trabaja en esta facultad, Jesús Alberto Palma Márquez, que está en este momento en el Weizmann, ¿no? Dentro de lo, ¿no? De lo que se puede ahorita con la situación bélica en Israel. Por eso está aquí. Ernesto Rosales González y yo somos los autores del libro y bueno, di un salpicado de cosas, pero lo que sí quería hacer notar es que en mucho hay un hilo conductor y es la idea, ¿no? Tratar de que hubiese una relación entre un tema, otro y el de más allá. Fue un gusto, fue una elección muy personal de nosotros al mirar los temas. El mundo de las ecuaciones diferenciales es mucho, muy grande y bueno, escogimos una partecita para mostrarla, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Tengo que decir que el libro nos ayudaron una barbaridad para su edición. Pablo Rosell y Elena Lluís, de publicaciones del Instituto de Matemáticas, y pues les quedó muy bonito, esa es la verdad. Entonces, nuestro agradecimiento a ellos por todo el cuidado que pusieron en la edición. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ideas que hay detrás, pues, es decir, un libro pues, requiere también una persona. Ecuación diferencial es un mundo amplísimo, un tema súper importante, es justo lo que decía al principio, son una herramienta también para el estudio científico de la matemática. Y entonces también esa es otra vereda importante que en este campo de las ecuaciones diferenciales. Y este que tiene que ver más con la clasificación creo que no se hizo nada ya. Pero bueno, que tiene que ver con la clasificación del espacio fase, pues la descripción del espacio fase de las ecuaciones diferenciales y problemas tan interesantes como este que planteaste a lo último de Ilyashenko, que permanece ahí y muchos matemáticos en este momento están trabajando en eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de ustedes? Yo tendría una, pero la dejo al final. Permíteme. Acerca del problema 16, se sabe si hay para polinomios de grado mayor se hace todavía más complejo el asunto o si se simplifica o ya de dos para adelante ya no sabemos nada. Gracias. Nada, de hecho, dos es donde más se ha logrado decir cosas, pero de ahí en adelante es muy complicado. Hay toda una teoría que se llama de perturbación. Hay un replanteamiento que hizo Arnold, se llama el problema de Hilbert-Arnold, y es mirar perturbaciones de ecuaciones hamiltonianas, ¿no? Era lo que les decía, que las hamiltonianas son como consentidas en ese sentido, y a la hora de perturbar, ver qué sale. Y otro mundo de investigación, de trabajo, de resultados por aquí y por allá, pero
también todavía con mucho por explorar, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿En dónde encontramos el libro? El libro lo... Una noticia, pues, reciente, o sea, de ayer, es que había estado agotado, se nos agotó a los 4 meses de haberlo editado, lo cual fue así como muy, llegó al corazón. Y acaba de llegar al Instituto de Matemáticas, a la sección de publicaciones. Ayer llegó la reedición, de reimpresión del libro. ¿No? No, 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 al contrario, gracias por la pregunta. Sí, sí, sí. Esto de lo que estamos hablando de las ecuaciones diferenciales, esa es la geometría diferencial y también es porque he escuchado que son curvas suaves, ¿no? También hay curvas que no son suaves. De las ecuaciones diferenciales, ¿cuáles serían las ramas como de interés? Uy, qué preguntota me hiciste. A ver, las ecuaciones diferenciales, de hecho, desde su inicio, vivieron muy pronto en la mente de los matemáticos en el mundo complejo, o sea, ecuaciones diferenciales analíticas, ¿no? Y allí se hizo una cantidad de investigación tremenda, tremenda. Después, por azares del destino, a saber cuáles, la variable compleja fue un poquito como abandonada, y se miraron más fenómenos desde el punto de vista real. Después resurgió la visión de la variable compleja. Eliashenko la retoma fuertemente, pero también en Francia se retoma muy, muy fuertemente, en Rusia, y de ahí todo lo que quieras. O sea, geometría algebraica, topología diferencial, álgebra por sí misma. O sea, realmente yo creo que algo de lo que a mí me cautivó de las ecuaciones diferenciales fue esta sensación de que todo lo que yo veía en su momento como estudiante en la facultad acababa siendo como, como incorporado tarde o temprano en lo que estaba estudiando, y eso me fascinó. O sea, me sentí como, voy a ser aprendiz toda la vida, ¿no? De distintas áreas. Y como suele pasar, hay cosas que uno no sabe, pero cuando te interesa saberlas, el interés tiene pies. Entonces, cuando te interesa saberlas, aunque sea de un área que no sabes, pum, vas y te metes y aprendes lo que tengas que aprender, ¿no? Entonces, sí, toca, un área metiche, digamos. O sea, cualquier cosa que haya por ahí es bienvenida si ayuda a entender, los problemas. Sí, sí, sí. O sea, teoría de grupos, ¿no? Hay resultados lindísimos sobre si ciertos grupos son solubles o no son solubles. Bueno, hay cosas muy lindas, ¿no? No, 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 al contrario. Pues nada más déjame preguntarte algo, porque esto es para nuestros estudiantes también. Tu libro, ¿cómo se enmarca dentro de nuestros cursos básicos aquí en la Facultad de Ciencias, en licenciatura de Matemáticas? Sí, bueno, lo que nosotros hemos hecho es prácticamente el tomo 1, serían ecuaciones 1. No exactamente, hay todavía una parte, final del tomo 1 que ya lo vemos nosotros en ecuaciones diferenciales 2. Esa es la idea, tratamos de ver lo más posible, ya de los temas que les he platicado. No siempre llegamos, depende mucho de la dinámica. Sí puede ser Sí. utilizado también. Sí, 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 sí. O sea, ecuaciones 1 siempre lo damos con ese esquema. Más Ujú.
Es un enfoque geométrico, ¿no? En fin, es una visión geométrica. Hay otras, es bueno saberlo, ni mejores ni peores, son otras. Y pues todo depende del interés de la gente, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias. No nos queda más que darle un abrazo, un abrazo también. Pero un abrazo a Laura. Y ya nada más un comentario final. Digo, hay muchísimos problemas relacionados con estos de los ciclos límites del programa 16. Y uno de ellos es el de las configuraciones del ciclo límite. Es decir, también es otro problema interesante. Es decir, tú agarras y metes un círculo aquí, otro por allá. Digo, un disco, es una órbita periódica, y se llaman configuraciones diferentes. Y también hay campos que tienen esa configuración. Ese es otro problema interesante. Una del programa 16. Tengo un amigo, bueno, seguramente lo conoce, Jaume, creo que, Jaume Gibre, que él ha logrado, tú le das una configuración y él te crea un campo que tiene esa configuración. En fin, ahí es todo un mundo. La verdad es que sí nos emocionaste. Gracias. No, muchas gracias. Y una cosa que es importante es, una cosa es el mundo sea infinito, porque ahí siempre se puede dar una configuración, y otra cosa es el mundo polinomial, ¿no? Analítico, polinomial, y entonces ahí uno también ve la diferencia abismal entre unos y otros, ¿no? Es interesante, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente. Sí, ¿verdad? Gracias.